Hola, mi nombre es Ashley Ríos, estudiante de veterinaria de la Universidad de Luz, y hoy les hablaré sobre una especie que está en peligro de extinción. Pero primero les quiero hablar sobre algo llamado el Libro Rojo. En 2014 se cumplieron 50 años de la publicación del primer Libro Rojo de especies amenazadas por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o la UICN. Los libros y listas rojas son catálogos de la extinción, con información detallada sobre animales, hongos, algas y plantas del mundo, incluyendo evaluaciones de su riesgo de extinción. A nivel global, la UICN mantiene actualizada su lista roja de especies amenazadas, mientras que, a escala regional, más de 100 países han generado listas nacionales. El Libro Rojo de la Fauna Venezolana fue publicado por primera vez en 1995. 20 años más tarde, en 2015, fue un orgullo presentar una cuarta edición, producto de una alianza entre productores, sin la cual este proyecto no habría sido posible. La obra resume el estado de conservación de la fauna venezolana, organizado en fichas descriptivas para la especie, clasificadas como amenazadas luego de la aplicación de los criterios y categorías propuestos por la UICN. Además, se presentan fichas sobre más de 288 especies amenazadas, vulnerables, en peligro de extinción, etc. Ahora veremos una de las especies en peligro de extinción, como lo es la Mapanare terciopelado. La Mapanare terciopelada fue una especie que originalmente fue descrita dentro del género Lachesis. Después fue asignada al género Bothrops, donde permaneció hasta que fue reubicada dentro de Bothriosis. En la actualidad vuelve a estar dentro del género Bothrops, al comprobarse mediante estudios moleculares que Bothriosis es un sinónimo. Bothrops eneidae ha sido considerado un sinónimo de Bothrops medusa, pero su estatus taxonómico no está claro, ya que las comparaciones no son posibles por haber desaparecido el ejemplar tipo de cada especie nominal. Algunos de sus nombres científicos son Bothriopsis medusa, Lachesis medusa, Bothrops eneidae, y algunos de sus nombres comunes pueden ser viejita, Mapanare terciopelo, tigra mariposa, etc. Empecemos por la descripción. Esta es una serpiente venenosa, pequeña, de 50 a 80 centímetros, con cabeza lanceolada, hocico poco pronunciado, pupila vertical con banda postocular que se extiende hasta la parte posterior de la mandíbula superior. Es de coloración variable que va desde un verde oliva hasta un marrón parduzco. Presenta un patrón dorsal formado por ocelos, alternados con manchas irregulares, manchas laterales de colores sólidos, vientre amarillento moteado de modo irregular y piel de aspecto áspero. La especie habita a elevaciones entre 1300 y 2200 metros. Se le encuentra en los alrededores de pequeños cuerpos de agua, en donde suelen alimentarse de anfibios de pequeños tamaños como Manospherin herminae. También se ha reportado depredación sobre lagartijas y ladrones. Bothrops medusa vive en los pisos térmicos más fríos de su área de distribución, desde los bosques ombrófilos subsiempreverdes hasta bosques ombrófilos siempreverdes. Es una especie simpátrica y sintópica con Bothrops venezuelensis. Con probabilidad puede vivir en grupos, como sucede con otros víperos de tamaño y ecología similar. Es vivípara y poco o nada se conoce sobre otros aspectos de su reproducción o detalles sobre su ecología. Distribución. La Bothrops medusa es endémica de la porción central en la cordillera de la Costa, en Venezuela, con pocos registros que abarcan Aragua, Colonia Tovar, Carabobo, Burburata y Miranda, Agua Fría, Caracas, El Junquito. Sander en 1965 y Ross en 1966, Lanzini 1986. Reportes adicionales incluyen Altos de Pipe y El Jarillo. Situación.
no ha sido evaluada con anterioridad a nivel nacional ni internacional. Se considera en la categoría en peligro debido a su distribución severamente fragmentada, con una extensión de presencia de 4.579,56 kilómetros al cuadrado y una disminución continua observada en la extensión de la presencia y el espacio que ocupa, que ha sufrido por destrucción y alteración del hábitat. Esta serpiente no se han vuelto a ver en parques nacionales, Henri Pittier o en Borburata, y solo de modo ocasional se le puede encontrar en el Jarillo, Parque Nacional Guaraíra Ripano y el Junquillo. Amenazas. La Boardthrop medusa está afectada por la continua pérdida del hábitat productivo de la intensa actividad agrícola, la disminución del bosque nublado en donde habita a causa del aumento de los cultivos de frutas y hortalizas, por ejemplo, en la región de la Colonia Tovar y el Jarillo, y por la disminución de las áreas forestales debido al crecimiento demográfico. Los bosques nublados de Aragua, Carabobo y Miranda se consideran en peligro crítico, respectivamente. Es probable que también esté siendo afectada por la disminución de los cuerpos de agua que han provocado el desplazamiento de ciertas poblaciones de anfibios que son sus fuentes de alimento, como Manophyren erminae, flores, etc. Otras amenazas sobre sus grupos son los incendios provocados o espontáneos, por ejemplo, en la periferia del Parque Nacional Guaraíra Repano o el Ávila. Al asociarse con bosques de temperatura relativamente bajas, un aumento de la temperatura ambiental podría conllevar también a una disminución de la humedad relativa y así condicionar un desplazamiento altitudinal hacia costas térmicas más bajas en las zonas más altas. La Boardthrop medusa es colectada de forma ilegal por el interés de mantenerla como mascota, aunque se desconoce si esta actividad extractiva sobrepasa el ámbito nacional para ingresar en el tráfico ilegal de fauna internacional. Conservación. Algunas poblaciones viven en áreas protegidas, como los parques nacionales Guaraíra Repano, antes llamado el Ávila, Henri Pittier y San Esteban. Es posible que habite también en el Macarao, pero no se conocen reportes dentro de esta zona protegida. Anteriormente no se había evaluado el estatus de conservación de Boardthrop medusa, ni se había hecho énfasis en la amenaza que pueden tener las poblaciones de este ofidio en las diferentes localidades de su área de distribución. Si bien existen lineamientos oficiales para regular la captura de reptiles, el escaso control facilita aún su colecta para venta ilegal de ejemplares, al ser una especie potencialmente peligrosa. Los esfuerzos de conservación deberán ser más intensos y dirigidos a proteger los territorios que ocupa. Además, es preciso crear planes de conservación que incluyan concientización y divulgación sobre la importancia ecológica de esta serpiente, así como su conservación ex situ bajo la dirección de expertos profesionales. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y adiós.